De nuevo vamos a continuar con más ejercicios. Nosotros tenemos en este momento el PDF que subimos anteriormente al Google Drive, y aquí viene un ejemplo con el que vamos a trabajar para este ejercicio. Dice que se necesita la suma de las cantidades contenidas en un vector de 10 elementos y nos pide hacer el algoritmo y el diagrama de flujo. Obviamente nosotros ya no vamos a pasar a lo que es el diagrama de flujo y nos vamos a ir directamente a lo que es el programa, para lo cual vamos a hacer un nuevo proyecto dentro de lo que es el Eclipse y le vamos a dar de nuevo, como hemos venido haciendo, en nuevo proyecto. Le ponemos un nombre a nuestro proyecto. Y en cuanto se genere agregamos una clase y al igual también le ponemos un nombre. Como ya hemos venido haciendo en otros ejercicios, agregamos nuevamente la librería que nos va a permitir hacer el escaneo o la lectura de los valores con la función escáner a través de la consola. Entonces vamos a poner aquí, ya me la dio por defecto, le di doble clic para agregarla y nuevamente creo mi objeto para poder usar el escáner o la lectura de los datos por consola. Vamos a poner, como también hemos venido haciendo en otros videos, ponemos nuestro objeto de leer y le ponemos que va a ser igual . Listo. Entonces, seguido a eso, vamos a declarar nuestras variables. Nosotros vamos a usar un vector en donde vamos a ir llenando precisamente con números el vector, y después se va a hacer la suma de esos valores que existen en el vector. Nosotros con los vectores tenemos la ventaja de que con un solo vector podemos tener n cantidades o n valores en un solo vector, y se pueden utilizar los valores en el mismo tiempo, a diferencia de las variables. Las variables las podemos ir ocupando a través de un ciclo, pero si queremos usar muchos valores en un mismo tiempo tendríamos que utilizar diferentes variables. Entonces es más, en este caso es más práctico y más fácil, nos facilita las cosas mucho lo que son los vectores. Entonces vamos aquí a declarar primero que nada lo que es nuestro vector. Vamos a utilizar un vector de tipo entero nuevamente y le ponemos un int precisamente, seguido de los corchetes y el nombre del vector. Vamos a ponerle nuevamente a nuestro vector el nombre de v, y después de eso vamos a poner el tamaño de nuestro vector. En este caso el ejercicio dice que se trata de un vector de tamaño de 10. Y es lo que nos dice, si se fijan, es obtener la suma de las cantidades contenidas en el vector de 10 elementos. Entonces vamos a meter ahí 10 elementos, precisamente es por eso que lo hicimos de 10. Seguido de eso vamos a declarar de una vez aquí las variables que posiblemente vayamos a ocupar. Durante el transcurso del programa nos vamos a dar cuenta que tal vez no consideramos algunas y las podemos agregar posteriormente, pero de una vez lo que sabemos que vamos a utilizar es una variable i que nos va a servir como índice para ir haciendo los recorridos dentro de nuestro vector. Esa afuera la vamos a
necesitar, ya que para estar trabajando con los vectores necesitamos los ciclos, no en este caso el ciclo for. Seguido de eso vamos a utilizar una variable en donde se va a almacenar lo que es mi dato o mi cantidad de tipo numérico también. Precisamente es la cantidad que se va a ir almacenando dentro de lo que es el vector. Entonces, para empezar vamos a imprimir un letrero que nos indique el programa. Y vamos a poner programa que suma los valores de un vector. Y seguido de eso vamos a pedirle al usuario más adelante que vaya ingresando los valores. Por eso copiamos esta línea de código. Aquí vamos a iniciar nuestro for, precisamente para ir haciendo el llenado de nuestro vector, así como hicimos en el ejercicio pasado, para que se pueda ir llenando, y posteriormente vamos a ir haciendo la suma de los datos. Entonces en este caso ponemos nuevamente para i que inicializa en 0, y mientras que i sea menor que el número de posiciones del vector, en este caso son 10, y que vaya incrementando ahí de uno en uno. Abrimos las llaves y cerramos debajo. Entonces aquí vamos a poner este letrero que copié y pegué a la línea 16. Vamos a cambiarle el título para que diga ingresa el valor, y abajo vamos a poner nuestra variable a que habíamos declarado anteriormente. Y entonces esta va a fungir como nuestro donde se va a guardar el dato de nuestro vector. Entonces le vamos a poner a va a ser igual a nuestro objeto y después abajo nosotros vamos a poner el vector que va a ir en donde se va a ir almacenando nuestro valor de a. Entonces en este caso vamos a poner el vector que se llama v en la posición y va a ser igual a lo que hay en a. Entonces lo que le estamos diciendo aquí básicamente es que vas a guardar en el vector en la posición i, que en la primera vez que entre al for, lo que va a hacer es que va a decir lo que hay en b en la posición i, es decir en la posición 0 porque empieza en 0, va a ser igual a lo que hay en a, o vas a guardar lo que acaba de poner el usuario en la posición i del vector. Y así lo va a ir haciendo durante 10 veces en las disposiciones que tiene el vector, ya que cada que llegue a la llave final y vuelva otra vez al for, va a ir incrementando ahí de uno en uno. Y acuérdense que es nuestro índice que va a ir posicionándose en cada una de las secciones del vector para ir guardando ahí nuestra variable. Entonces hasta ahí tenemos el llenado. Vamos a pasarnos aquí al Paint para ver más o menos qué es lo que trataremos de hacer. Entonces aquí yo ya de antemano puse el for que yo ocupé en el programa. Entonces este for, que es el mismo que acabo de ingresar en el Eclipse, es el que nos va a permitir hacer el llenado del vector. Y eso es lo único que va a hacer. Entonces lo que va a ir haciendo es que
y lo va incrementando de uno en uno, de tal suerte que empieza en 0, después vale 1, 2, 3 y así hasta el 9. Del 0 al 9 tendríamos 10 posiciones del vector para ir guardando lo que vamos ingresando. Es decir, en la primera vez que entra al ciclo iba a valer 0, y como es menor que 10 va a entrar al ciclo y se va a venir a la siguiente línea y va a imprimir un letrero que dice que ingrese la edad. En ese momento pues se va a ingresar la edad en la posición 0, ¿va? Entonces en este caso se ingresaría en la primera posición del vector, y ahí sería un número. Digamos, el usuario pone un 68 y ahí se guarda. Seguido de eso, lo que va a hacer es que llega a la última llave, regresa nuevamente al for e incrementa ahí en 1, y ya no vale 0 sino que vale a 1 porque va sumando de 1 en 1. 0 más 1 es 1 y se pone en esta posición la i, ya que i ya cambió de valor. Se va a la línea que sigue, donde imprime nuevamente que se ingrese la edad, y seguido de eso se almacena la edad que pide en una variable que se llama a, y ya toma el valor de nuevo que el usuario ingrese. Digamos que ingrese un número 9, y después en la posición vector de 1 va a guardar ese 9. Entonces ese 9 que el usuario acaba de ingresar se va a guardar aquí, y así sucesivamente hasta que haya llenado todo el vector de 10 posiciones. Va a llenarlo y se va a salir. Eso es todo lo que hace el primer for. Ahora vamos a escribir el siguiente for que nos va a permitir hacer la suma. Entonces la suma la vamos a hacer con el for que está a continuación, y ese lo vamos a agregar también a nuestro programa. Entonces el siguiente for diría, igual hasta podemos utilizar el mismo de la línea 15, copiamos y pegamos, le damos enter y automáticamente me agrega la llave de cerrada del for. Y aquí en este caso nosotros lo que vamos a hacer después de que esté lleno es volver a pasar por cada uno de los elementos o las posiciones del vector para ir sumando los números que están adentro de nuestro vector. Para eso nosotros necesitamos un acumulador, así como lo trabajamos anteriormente. Entonces vamos a agregar una variable más, en este caso es la g. Ya predefinidamente pues ya habíamos visto que ahí tenemos un for con la g, entonces vamos a seguir ese patrón, y g lo vamos a utilizar como acumulador. Entonces la forma de acumular va a ser igual a g, va a ser igual a lo que hay en g más lo que hay en vector en la posición i, nuevamente punto y coma. Entonces ahí lo único que le estamos diciendo es que g va a ser igual a lo que ya hay en g más la posición del vector. Y bueno, como g va a ser nuestro acumulador, lo tenemos que inicializar en un valor, ya que si lo dejamos así sin ponerle valor, automáticamente lo que hace se le genera un valor al azar. Es lo que hacen los programas para las variables que no tienen valor, o sencillamente nos marca un error, como es en el caso de Eclipse, no me dice que la variable que yo estoy sumando no está inicializada, ¿no? Entonces como si no estoy sumando nada o algo inexistente con el vector en la posición i, que ese sí ya tiene todos los valores llenos, ya que el anterior for fue el que hizo esa tarea. Entonces a g ahí sí tendríamos que inicializarla en 0 para que podamos decir en una primera ocasión va a ser igual a 0 más lo que hay en esa posición. En una segunda vuelta va a volver a sumar g con el valor que tenía anteriormente con el nuevo valor del vector, y eso va siendo mi labor de acumulación para hacer la suma de todos los elementos que se agreguen al vector. Entonces para eso nosotros agregamos a g. En el caso de a, si se fijan, no necesitamos inicializarla. ¿Por qué? Porque el valor de a lo determina el usuario en la línea 17, y ahí el usuario es donde decide qué dato es el que va a llevar el vector. Por eso es que a no se le pone un valor desde el inicio. Entonces no es necesario, ya que aquí se
se le pide al usuario por consola, pero en este caso no, es muy diferente el caso de G, ya que es un acumulador y nosotros queremos que empiece desde cero. Después de que ya pusimos ahí nuestro acumulador, lo que nosotros tendríamos que hacer es imprimir a G, ya que esto se va a estar haciendo 10 veces hasta que termine de sumar todos los números del 0 al 9, de la exposición del vector del 0 al 9, va a sumar todo lo que haya dentro de ese vector, y al último tendríamos que imprimir lo que es la variable G. Entonces vamos a poner la suma es, y concatenamos con la variable G. Listo. Antes de darle aquí en ejecutar, vámonos al Paint para analizar un poquito esta parte que acabamos de poner. Y bueno, en sí este for yo ya lo había acomodado en el Paint de tal suerte que podamos ver que este for lo que va a hacer es ir sumando los datos que están adentro del vector. Es decir, va a volver a inicializar ahí en 0. Si se fijan, cuando termina este vector se cierra y volvemos a poner para i igual a 0, entonces i vuelve a tomar el valor de 0, por lo tanto se posiciona en el primer lugar del vector y en la primera posición del vector, y después de eso se va a la segunda línea que tiene el for, o después del for, y dice g va a ser igual a, entonces aquí vamos a ir poniendo cómo evoluciona el valor de g. Entonces g en un principio vale 0, acuérdense que le inicializamos en 0, y entonces va a decir g que vale 0 va a ser igual a lo que hay en vector en la posición i, es decir, en la posición 0, porque en este momento vale 0, que es un 68 más g. Entonces 68 más 0 va a ser igual a 68, entonces g va a tomar el valor de 68 y va a ser el nuevo valor de g. Entonces después de eso llega a la última llave del for, y lo que va a hacer es volver otra vez al for, incrementa ahí en 1, entonces y ya no vale 0 y va a valer 1, por tanto está ahora en la siguiente posición y va a irse de nuevo a la segunda línea debajo de la llave principal del for, y va a decir g va a ser igual a lo que hay en BDI, es decir, BD1, que hay un 9, más la g anterior. Entonces va a sumar el 68 más 9, y ese va a ser el nuevo valor de g, y así sucesivamente hasta que llegue a sumar todos los valores que almacenó el usuario con el primer for. Entonces así es como trabaja este segundo for que acabamos de ingresar aquí en el Eclipse. Entonces vamos a darle en ejecutar para ver qué hace. Entonces aquí le ponemos que sí, que ejecute esa clase, y dice ingrese el valor. Vamos a ingresar puros unos para ver que sí efectivamente esté haciendo la suma. Entonces ponemos un 1 en cada una de las posiciones del vector, y efectivamente ya al momento de hacer la suma son 10, y precisamente son los 10 que acabo de ingresar. Entonces son los 10 posiciones del vector, y en cada una pusimos un 1, y el acumulador lo único que hace es sumarlos, y así estaríamos terminando el ejercicio que tenemos ahí. Aquí podríamos reducir líneas de código. Miren, en este caso vamos a hacer el ejercicio de reducir a lo mejor esta línea de código. Aquí, en lugar de agregar una variable extra y después esa variable agregársela a la posición del vector, aquí directamente nosotros podríamos poner el vector sin necesidad de poner una variable. Vamos a inhabilitar estas dos, esta línea de código de la línea 18, y aquí vamos a poner directamente b en la posición i va a ser igual a leer.nextInt,
y vamos a ejecutar a ver qué pasa. Ahorita modificamos si sea necesario modificar, y si ingresa el valor vamos a poner esta vez puros ceros. Y la suma es 0. Entonces, si se fijan, sigue trabajando de la misma manera. Aquí únicamente saltamos un paso y en lugar de agregar una variable más que me estuviera haciendo que estuviera almacenando el valor de que va ingresando el usuario, ponemos directamente lo que es el vector y que ahí se agregue en la posición y lo que el usuario ingresa en consola. Eso es lo que le acabamos de decir ahí, y si se fijan no altera nada lo que es mi programa. Y abajo seguimos utilizando la variable g para hacer la acumulación de lo que es la suma de cada uno de los datos. Incluso esta parte de la acumulación la podríamos hacer directamente aquí en el primer for. Sin embargo, decidimos hacerla en un segundo for para que se vea la diferencia entre el llenado y la acumulación, y nos da el resultado. Pero como les comento, pudiera ser que desde el primer for nosotros agregáramos el acumulador y nos seguiría imprimiendo lo que es nuestro resultado de acumulación. Vamos a hacer el ejercicio para que se vea. Vamos a inhabilitar lo que es nuestro for, y vamos a agregar acá la acumulación, que va a ser igual a lo que hay en G más vector en la posición I. Y al final del for imprimimos que la suma es la variable g. Entonces vamos a ver, hasta ahorita vamos a ponerles puros 2, 2, 2, 2, 2, y efectivamente nos está dando que la suma de las 10 posiciones de todos los 2 que ingresamos es 20. Entonces fijan, sigue funcionando. Entonces en la primera vez lo separamos en dos for para que se entendiera un poquito más que la primera parte o esta sección de la línea 16 y 17 es para que se esté únicamente almacenando los valores y después se hace la suma con otro for. Sin embargo, ya en un segundo momento nosotros pusimos la acumulación en un solo for, ya que no nos altera nada nuestro programa, y logramos hacer también la suma. Entonces esto sería todo por este ejercicio. Vamos a estar haciendo más para que se vaya practicando más lo de los vectores.